Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Muchas gracias. Oigan, para quienes han suscrito al canal, también para quienes han compartido, dado like, muchísimas gracias. Fíjense que el día de hoy vamos a platicar de un personaje que trae la controversia en la sangre, y no nada más en la parte profesional, sino también en la parte privada. Pero bueno, el día de hoy platicaremos de este personaje que era muy buscado en los años 80, en los años 90. Todo el mundo quería ser producido por el mismísimo Sergio Andrade. ¿Pero por qué? Pues porque resulta, miren, Sergio Andrade comienza su carrera, de hecho su preparación musical a la edad de 10 años en su natal Coatzacoalcos, Veracruz, allá donde él nació. Y bueno, él empieza a tomar clases de piano. Aquí lo único que pasa es que refuerza ese amor y esas ganas que tenía pues de hacer música. Posteriormente su familia se traslada a la Ciudad de México, en donde lo ingresan al Conservatorio Nacional de Música, ¿sí? Aquella escuela que se encuentra en la zona de Polanco de la Ciudad de México y que prepara a quienes serán en un futuro los músicos más destacados de México para el mundo. Posteriormente, aquí Sergio pues comienza a estudiar la carrera de ejecutante de piano y también de director de orquesta. Fíjense que él termina justamente esta preparación e inmediatamente después comienza a estudiar filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes se pueden imaginar esta combinación de saber escribir perfectamente bien y por el otro lado de componer música en el piano. Bueno, pues el resultado lo conocemos y lo sabemos todos absolutamente. Ser un gran músico, un músico que ha destacado por su trabajo y por su profesionalismo en cuestión, evidentemente laboral, pues al 100%, ¿no? Entonces resulta que una vez que Sergio termina tanto la licenciatura de Filosofía y Letras como la de ejecutante de piano y director de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música, resulta que él, pues no crean que ya terminó y ahora sí las compañías disqueras le dijeron: vente Sergio, vamos a trabajar juntos y prodúceme artistas y todo. No. Como la mayoría de nosotros cuando terminamos una carrera académica, pues hay que ir picando piedra, ¿no? Y hay que empezar poco a poquito. Sergio pues se integra a algunas rondallas, algunas estudiantinas, algunos grupos de rock, en donde deja pues ahora sí que la parte nada más de teoría y ya comienza a la práctica, a enfrentarse a los escenarios, a enfrentarse pues con músicos, con artistas, pero obviamente pues de manera no profesional todavía. Sin embargo, es en 1979 cuando la compañía CBS, que posteriormente conocimos como Sony Music, pues le da la primera oportunidad y lo convierte en el productor musical más joven en la historia de esta compañía. Sí, aquí ya se codea con artistas como Yoshio, como Gaby, incluso fíjese que también con Gualberto Castro, que de hecho pues murió recientemente. Tuvo un gran éxito, bueno, hizo carrera musical, pero se le recordará siempre por el gran éxito Qué mal amada estás. Fíjense que esta canción es composición y arreglos precisamente de Sergio Andrade, pero como él es tan inquieto, pues no se quedó ahí y entonces en 1981 crea su propia compañía musical llamada Arpeggio Music. Esta compañía, pues en donde él ya toma la decisión de quiénes son las personas que van a integrar su área de talentos, pues empieza a rodearse de personajes que él piensa que tienen talento y que además lo podrán llevar hacia el sitio donde él quiere estar algún día. Y es cuando comienza a trabajar con figuras como Johnny Laboriel, como el Mago Frank, como Ivonne Ivet. Además aquí también él comienza ya su carrera como manager y empieza a representar a artistas y en especial a una muy pequeñita, una artista muy jovencita llamada Lucerito. Así es, también es en esta época cuando Televisa pues tiene un proyecto importante para ellos, siendo la empresa, la gran empresa Televisa, tienen un proyecto llamado Alegrías de Mediodía y entonces le encargan a Sergio Andrade la producción y dirección de este concepto. Es aquí cuando Sergio crea uno de los discos, pues a lo mejor que ya comenzaban a ser controvertidos, que es el disco Los Chiquillos de la Televisión. Aquí pues reúne a un elenco, obviamente, de estrellas juveniles que posteriormente ya los conoceríamos en el programa Chiquilladas, pero fíjense que si ustedes escuchan este disco, que es interesante, resaltan dos temas, y es que Sergio compone una canción llamada Juan el Descuartizador. Sí, era un disco infantil, y de hecho esta canción la canta en ese disco Ginny Hotman, a quien la conocimos, como les decía yo, en el grupito este de Chiquilladas. Bueno,
Pues resulta que esta canción que habla de un asesino en serie, de un tipo que usa cachucha y que va con un bisturí en la mano descuartizando gente, pues nada más imagínense que los arreglos musicales al estilo rock resulta que son infantiles. Además de todo, les voy a comentar que Sergio Andrade logra hacer esta fusión tanto de una letra muy sórdida, una letra bastante fuerte tanto para la época como para haber sido cantada por una niña, pero al unirle los arreglos musicales de una canción infantil, ¡pum!, pues la verdad es que le quedó bastante bien. Y también les voy a comentar que pues traía una onda muy rara ahí con Jack el Destripador, que de hecho pues es de donde vienen estas historias, que años más tarde la incluye en un disco de Gloria Trevi, pero acá como Jack el Reprobador. Pues nada más ustedes imagínense. Pero en el disco que les estaba comentando de Los Chiquillos de la Televisión, Sergio también incluye una canción llamada Pituca y Petaca. Esta canción que evidentemente es cantada por estas dos hermanas, estas dos chiquillas. Pues ustedes dirán, una canción pues bien bonita, donde narra la historia de unos lugares tan bonitos como en el que me encuentro el día de hoy, en unas colinas, con paisajes, con un río, con una cabaña, todo muy bonito, ¿no? Pues resulta que esta cabaña que se encuentra en la carretera que va a Veracruz, y recordemos que Sergio Andrade es de Coatzacoalcos, Veracruz, pues resulta que llega un lobo feroz a querer robarse a las gallinitas que estaban en el granero. Y entonces se hace una trifulca entre el lobo, entre el granjero y entre las gallinitas. Total, a tanto y tanto y tanto logran ahuyentar al lobo, pero ¿qué creen? Este ya se había comido a una de esas gallinitas que ya no pudo regresar. Y entonces pues la canción dice, ¿no?, que pues corran y busquen un refugio para esconderse de ese lobo feroz. Pues si ustedes encuentran algo de parecido con la realidad, yo creo que es mera coincidencia. Y así es como fue la participación de Sergio Andrade en este rollo. Resulta que para el año 1982 a 1995, indiscutiblemente los mejores años profesionales en la vida de Sergio Andrade, porque además aquí también Televisa le encomienda pues hacerse cargo del concurso, el Festival Internacional de la Canción, el OTI. Y fíjense que él, además de ser ahí el director de orquesta y de ser el director también, resulta que ya se codea, ahora sí, con los grandes de México, cantantes como Joan Sebastián, como Napoleón, como Yuri, a quien la lleva a participar a este festival con la canción Tiempos Mejores, a Cristal con la canción Suavemente, a César Costa con la canción Tierno. Es decir, ya comienza a tener relevancia su trabajo. Para los años 80 también crea el concepto musical llamado Boquitas Pintadas. Este grupo que después le traería muchísimos problemas a Sergio. Fíjense que aquí reúne a 5 chavas bien talentosas todas ellas, y a diferencia de lo que Televisa presentaba en ese momento, que eran artistas juveniles pero que bailaban, simplemente no cantaban en vivo, hacían playback y además tampoco tocaban instrumentos, Sergio quería presentar ahora sí que una combinación perfecta, un grupo de chavas que cantaran, que bailaran, que tocaran instrumentos y que cantaran en vivo, aparte de todo. Entonces crea este concepto musical llamado Boquitas Pintadas, y ¿qué creen? Reúne a gente como Mónica, como Pilar Romero, como Gloria Trevi, como María Raquel Portillo y como Claudia Rosas. Entonces, ya estando juntas, ellas empiezan ensayos y ensayos y ensayos y ensayos. De hecho, aquí en el canal hay un video con una entrevista con Pilar Romero, que fue integrante de este concepto, y nos platica absolutamente todo lo que sucedía detrás de bambalinas con este concepto Boquitas Pintadas. Bueno, también en los años 80, fíjense que por ahí del año 84, le compone, crea, produce, dirige a un personaje que años más tarde pues tendría cierta relación con él. Estamos hablando del señor Álvaro Dávila, sí, el mismísimo esposo de la señora Patricia Chapoy. Este señor, que bueno, era cantante en ese momento, y entonces Sergio le arregla y le compone y le dirige la canción ¿Qué culpa tengo yo? Seguramente esto mismo se lo dijo Sergio Andrade a Pati Chapoy muchos años después, y resulta que desde ese entonces pues ya había una relación entre estos personajes. ¿Qué tal, Bueno, resulta que Sergio Andrade, siendo tan inquieto y tan multifacético, pues también se lanza como cantante, y esto sucedió en el año 1985 con el disco Mis Preferidas. Fíjense que le fue muy mal, a pesar de tener el apoyo de Televisa y de algunas estaciones de radio que lo promocionaron y que estuvieron obviamente al pendiente de su carrera musical. Simplemente no pasó nada. El disco pues con arreglos musicales interesantes y con letras interesantes, pero la verdad la voz de Sergio Andrade pues no ayudó mucho, que digamos. Entonces pues resulta que no sucede nada.
vuelve a hacer un segundo intento en el año 2005, cuando resulta que Sergio había salido ya de prisión, cuando resulta que ya había purgado una condena después de todo el escándalo. Él hace un concierto en el teatro de la ciudad de Chihuahua, valga la redundancia. Pues resulta que ahí hace un concierto, pero se acompaña de músicos que eran todavía prisioneros en el Cerezo de Chihuahua. ¿Cómo lo hizo? Bueno, cuando Sergio estaba todavía prisionero, reúne a más de 100 compañeros de él, compañeros presos, y les enseña música, fíjense. Les enseña no nada más partituras, sino también a crear sus propios instrumentos. Y es entonces cuando Sergio, de alguna manera, sale de la cárcel y cuando se va a presentar en este teatro, le pide a las autoridades que le den permiso de llevarse a los mejores músicos que él capacitó para poder acompañarlo en este concierto. Fue un estira y afloja de las autoridades con él, porque evidentemente quienes lo iban a acompañar todavía no purgaban su condena. Entonces salieron esposados, salieron con grilletes y acompañados por gente de la policía hasta el teatro de la ciudad en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pues el concierto estuvo abarrotado más de prensa que de cualquier otra, que de público, porque incluso también entre la gente que estaba acomodada como público, había policías encubiertos para evitar una fuga o para evitar que gente con la que tenía problemas con los reos, pues entraran e hicieran por ahí un ajuste de cuentas o algo así. El concierto se llevó a cabo, Sergio quedó muy contento. Este evento lo cubrieron muchos medios de comunicación, pero como se sabe que Sergio ya no era querido en ese momento y hasta el día de hoy por la televisión y por el mismo público, pues no se le dio tanta cobertura, pero sí la prensa llegó a cubrir el evento. Bueno, pues Sergio se queda después con esta idea de seguir haciendo música, y en el año 2009 lanza un disco doble llamado Cómo pasa el tiempo. Y entonces aquí lo que sucede es que es un disco doble y hace una fusión bien interesante de ritmos andinos, de música clásica de los siglos XVIII-XIX. La verdad es que las letras son interesantes, el concepto musical es muy interesante, pero como les dije en un principio, la voz de Sergio pues simplemente no ayuda mucho que digamos. Hay algo interesante, fíjense que en este disco doble hace una participación su hija Sofía Andrade. Una niña que tiene un talento, que tiene un carisma, que tiene una simpatía innegables, y que yo creo que si Sergio le diera la oportunidad de ser ella quien cante los temas, pues podría funcionar, pero como él se aferra a ser él el cantante, pues ahí es donde le falla un poquito. Pero es un disco bien interesante, que de hecho está a la venta en todas las plataformas digitales, ahí lo pueden conseguir. El disco Cómo pasa el tiempo, creación de Sergio Andrade, con este concepto musical llamado Sergio Andrade y su grupo. Bueno, pues fíjense nada más. Ya era manager, ya era director de orquesta, ya era compositor, ya era letrista, ya tenía cantante, ya tenía como una experiencia completa. Pues Sergio no se queda ahí, porque además pues también quiso incursionar en el mundo de las letras y ha escrito 8 libros. Imagínense nada más. Destaca uno de ellos, que se llama Revelaciones. Este disco, Revelaciones, pues cuenta la versión de Sergio sobre todo lo que sucedió en el escándalo con Gloria Trevi. Además de que tiene también por ahí recopilaciones de cuentos eróticos y demás. La verdad es que como escritor de libros es un poco intenso y un poco profundo, pero pues son gustos que se ha dado Sergio Andrade, así como el gusto que se dio cuando hizo las películas de Gloria Trevi, 3 películas, año 1990, Pelo Suelto, en el 92 hizo la de Zapatos Viejos y en el 95 la película de Una papa sin katsu. Pero tampoco crean que lo hizo improvisadamente. En los años 80, antes de los años 80, a finales de los 70, principios de los 80, Sergio se fue a Los Ángeles y estudió cine. Entonces cuando empiezan a hacer la película de Pelo Suelto, lo dejan participar como creador de la música, pero hasta ahí. Para la película del 92 de Zapatos Viejos ya incursiona, ahora sí, totalmente como musicalizador de la película. Y ya para el 95 hizo todo. Ahí sí ya fue guionista, argumentador, bueno, ya realizó todo, ¿no? Musicalizador, hizo todo. Es argumentista, discúlpenme. Bueno, pues ya hizo absolutamente todo ahí Sergio Andrade en una película pues ya realmente de baja calidad. Ya tenía problemas de estira y afloja con el dueño de Televisa, el señor Emilio Azcárraga Milmo. Entonces, dicho por él en una entrevista que concedió a Radio UNAM hace algunos años, pues realmente en Televisa le dijeron que su trabajo era basura y que era una porquería. Pues Sergio dijo, pues eso quieren, pues eso les doy. Entonces esta película realmente pues que no
tuvo gran éxito, que pasó sin pena ni gloria, pero tuvo la gran oportunidad de participar en ese ámbito también. Como podemos ver, Sergio Andrade, un personaje polémico en su vida privada y en su vida profesional y en todos los ámbitos en los que se ha desarrollado. La parte privada, bueno, pues creo que se ha hablado y se ha dicho muchísimo de este personaje y quizás en algún momento lo hablaremos. El día de hoy no. Lo que sí les digo es que si ustedes son jóvenes, son niñas, son chavitas, pues fíjense muy bien, ¿no? En quién confían cuando pues buscan quien pueda de alguna manera desarrollar su talento. Es todo lo que le podemos decir a los papás. Cuiden a sus hijas, a sus hijos, para que este tipo de historias no se repitan nunca. Soy Felipe Cruz, muchísimas gracias. Esta ha sido la vida musical, la vida profesional y la vida artística de un personaje bien polémico, el señor Sergio Andrade. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por suscribirse a este canal.